El gato. Autor: Juan García Ponce. Crítica literaria desde el punto de vista del feminismo, por Israel Rojas para la materia de Corrientes Críticas del siglo XX impartida por el Dr. Mauricio Porras. Juan García Ponce, 1932. Narrador y ensayista yucateco, pertenece a una generación de escritores: Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, José de la Colina, Inés Arredondo, Sergio Pitol, que comienzan a publicar en la década de los 60 al abrigo del impulso renovador de la generación anterior. Si en los años 50 se registra el rompimiento con los temas rural e indígena y se consolida una narrativa de estilo depurado como Juan José Arriola, y cuya mirada cambió de la historia patria y sus caudillos a los paisajes de la ciudad y la modernidad, como Carlos Fuentes, los 60 le darán voz a una novelística donde se encuentran igual el México moderno que las huellas de la literatura francesa como Bataille y Klossowski, y alemana como Musil, Broch, Mann. Los escritores de esta década se saben ciudadanos del mundo, pues se han alimentado del espíritu cosmopolita de contemporáneos y de la poesía mexicana moderna como Octavio Paz. Así comienza la nota introductoria de este cuento, una nota que exalta sin ningún reparo la pertenencia de Juan García Ponce a una élite conformada exclusivamente de nombres de hombres, y es que en la búsqueda de referentes femeninos en la literatura de la ruptura parece haber un gran vacío. Este vacío parece aún más grande cuando actualmente se sigue enseñando y promoviendo una visión patriarcal de la misma literatura. ¿Será acaso que es momento de romper con esta tradición? En una primera parte se nos presenta a D, el personaje misterioso cuyo nombre no es importante, pero tiene la suficiente importancia para atribuirle una letra por nombre, que bien visto puede ser en sí un nombre propio, es decir, el hecho de que solo sea una letra puede constituir en sí misma un nombre completo. D es una persona que no tiene problemas económicos, tiene una vida tranquila y su única preocupación era de observar la arquitectura, que según refiere el autor es del tipo sabio, antiguo. No va más allá, pero se infiere con las descripciones que se refiere a los arquitectos más preponderantes, que una vez más nos remiten a nombres tales como Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, todos hombres muy posiblemente, porque ahora que lo pienso no puedo sacar sin buscar en internet el nombre de una arquitecta famosa por su sobriedad. No me sorprendería entonces que si fuese posible preguntar y hacer una encuesta sobre quiénes son esos arquitectos autores de la arquitectura antigua y sobria, las respuestas remitirían a las mismas que yo me he encontrado, es decir, a estos hombres poderosos y que representan a la arquitectura sobria como se menciona en el cuento. El gato se menciona como un gato a un niño, haciéndonos ver que no está en su madurez total, pero sí indicando su sexo, que una vez más corresponde a un macho, que a pesar de su inmadurez tiene la mirada con suficiente presencia para inquietar a D. Una vez más nos menciona lo tímido que se nota el gato, pero lo fuerte de su mirada, como si algo se asomara de la solapa de un abrigo, un atisbo de lo que será, pero aún no es. Para aumentar aún más esta visión nos presenta con el cambio de muebles realizado por los porteros mismos que se describen en decadencia y en una situación nada deseable, llenos de niños y nietos. Al describir al escritorio, lo hace como si describiera una persona vieja pero fuerte que impone respeto y nos da una muestra más de cómo el gato tiene la suficiente fuerza para tomar el lugar de ese escritorio, haciendo que la diferencia en el ambiente sea mínima. Poco a poco el gato madura, ignora las tentaciones propias de los jóvenes, no desea acercarse al ridículo intento de jardín que la pareja joven había intentado realizar en el vestíbulo. El gato, insiste el autor, no es tan importante para D, pues ni siquiera llega a preguntarse a quién pertenece. La vida tranquila y solitaria de D no era completa, nos dice el autor. Una amiga, de quien no se da nombre, lo visita casi todos los días, demostrando así la autonomía de ir y venir, pero no sabemos si puede ir y venir libremente, o es acaso que está condicionada a ir. Si dejara de ir, ¿qué pensaría D? ¿Le preocuparía más que el gato, o no se daría cuenta de su ausencia? La amiga, los dos se llevan bien, e incluso puede decirse, si eso tiene importancia, que se querían, aunque solo fuera en un plano condicionado por sus cuerpos, nos dice el autor. Sin embargo, en este momento el autor decide explicar cómo D disfruta de observar a su amiga, desde todas las posibles posiciones que la configuración de su departamento le permiten, para así disfrutar del cuerpo desnudo de su amiga tendido en la cama, cambiando, y asegura, una postura atractiva por otra atractiva, que siempre acentúa más
esa desnudez de la que hace casi procaz la conciencia por parte de ella, que él la está admirando y gozando con la exposición de su cuerpo, y procede, siempre que D recordaba a solas a su amiga, la imaginaba así, rechazando las mantas invariablemente y ofreciendo su cuerpo a la contemplación con un abandono total, como si el único objetivo de su existencia fuera que D la admirara, y en realidad no le perteneciera a ella sino a él, y tal vez también a los mismos muebles del departamento y hasta las inmóviles ramas de los árboles de la calle que podían verse a través de las ventanas, y al sol radiante e impreciso. Entonces, para D, el cuerpo de ella tenía casi un carácter de objeto. Es aquí donde observamos perfectamente la opinión de D sobre su amiga, nada más que un objeto de contemplación que solo y exclusivamente existe para el deleite de D, y en caso de que D faltara, de los muebles, de los árboles y del sol. Pero si quitáramos todos los sujetos que la contemplan, estaríamos probablemente ante la ausencia de la mujer, es decir, pareciera que sin D, los muebles, los árboles o el sol, la mujer no existiría, pues existe solo por y para la mera contemplación de estos. La amiga, en su poca autonomía, siempre se mueve desnuda. No parece que sea porque le sea más cómodo, tampoco parece que sea porque le gusta provocar a D esas reacciones que resultan de contemplar su cuerpo desnudo, sino una vez más porque ese es su rol. No puede escapar de ese rol que le fue impuesto por toda la existencia que plantea este cuento. Continúa para mencionar cómo al estar vestidos en presencia de otras personas imaginarias que no acaban de dibujar, pues produce en D la necesidad de asegurar de que la amiga sigue siendo suya, buscando su piel desnuda por debajo de la ropa, y por una cuestión etérea transmitir el placer de explorar el cuerpo desnudo de su amiga al resto de personas que en ese momento los acompañan. Procede a hablar sobre la rutina de D, de los domingos saliendo para ir a comprar el periódico y dejando a la amiga en la cama, el único lugar al que hasta ahora parece pertenecer, pero esta vez se encuentra con el gato que insiste en hacer notar su presencia. Él introduce al gato al departamento y prosigue con sus asuntos. Es al volver que se encuentra con el gato, se ha convertido también en dueño del cuerpo desnudo de su amiga, al contemplarlo y a través de esa contemplación hacerla suya. Procede a darle voz a la amiga, pero solo para pedirle que se desnude a D, como si tuviera la urgencia de su sexo en ella. Esto se puede vislumbrar incluso antes de llegar a este momento, cuando D con la palma de su mano recorre la espalda de su amiga como si a través de su palma pudiera explorar el interior de ella. Procede a un diálogo sobre el gato y muestra un poco de la personalidad de la amiga, una personalidad que pareciera ser curiosa, sin embargo, siempre sumisa a las respuestas de D, cuestionando, pero no porque no crea que D se equivoca, más bien porque no entiende la razón de por qué ha sacado al gato, mientras que ella parece una vez más no hacer nada útil. D hace lo que todo hombre poderoso debe hacer, mantenerse informado. Castigando una vez más a la mujer, el autor solo atina a decir que vuelve a la cama, donde pasa casi todo el tiempo, y es aquí, reafirma, ese es su lugar, hasta la hora de comer, cuando lo hacen juntos. Al menos esta amiga, sabemos, tiene necesidades físicas. Procede a hablar sobre el gato, y llega a una parte interesante en que la amiga pregunta a quién creía D que perteneciera el gato. No porque ella esperara que D tuviera una respuesta, es que tal vez la amiga no es tanto un objeto. Parece que empieza a reclamar algo de vida y control sobre sí misma. Sin embargo, rápido cae en la aceptación de las teorías de D, que explica, tal vez no es de nadie, sino que simplemente entró al edificio un día y se quedó en él. En este momento sabemos más de la amiga. No le gusta que D la acompañe a su casa, pero no queda claro si no quiere que la acompañe porque no quiere interrumpir las labores de D, o puede ser porque se considera capaz de encontrar las salidas sin necesidad de que D le diga dónde está. Después de todo, ha ido y venido durante toda su existencia que parece terminar al abandonar ese edificio. La amiga tiene un pequeño momento de lucidez al hablar sobre haber tenido la idea de llevarse al gato, pero siendo controlada por las palabras de D, decide no hacerlo, pues después de todo, D piensa que el gato eligió el edificio. Procede a hablar una vez más sobre cómo la existencia de la amiga tiene el único objetivo de hacer que otros la desearan, y de desearse a sí misma. Sin embargo, ¿cómo puede desear a alguien cuando solo es un objeto del deseo? ¿Es esta mujer capaz de desear algo? Después, D descubre que el tacto del gato puede provocar en su amiga una reacción sexual,
mismo que atienden ambos con tabú, rechazando al animal, y con D, concentrándose en los pechos de la amiga. Acto seguido, la amiga tiene un pequeño momento en que parece casi una persona real, al leer los periódicos e intercambiar comentarios casuales entre ellos, pero aún bajo la sombra del tabú que les produjo el tacto del gato. La amiga procede en las siguientes semanas a volver al gato un observador, un voyeur, que la naturaleza exhibicionista que ya habíamos observado en ella se extiende a D, haciendo al gato parte de su ritual. Semanas después, D cae enfermo y la amiga, obedeciendo a los roles del patriarcado, cuida de D. Durante este tiempo D, víctima de la enfermedad y la fiebre, percibe los hechos de forma distinta. Sin embargo, menciona el autor, percibe las acciones de la amiga como si cada uno de sus actos se situara en el extremo de una cuerda tensa y vibrante que él sostenía del otro lado y en cuyo centro no había más que un vacío imposible de llenar. Es decir, mientras que la mujer realizaba sus labores para atender a D, él mantenía este vínculo que los une más parecido al de un amo y un señor que al de una pareja de personas en igualdad. El gato, menciona, es lo que los une. Entre los delirios de la fiebre, la amiga aprovecha la situación de D para convertir al gato de un observador a un miembro más en el acto. Después, cuando D se hubo mejorado, el gato dejó de aparecer, pero en el cuerpo de la amiga deja un rasguño, marca de pertenencia. El gato ahora parece ser el dueño de la mujer, pero también por consiguiente del hombre. ¿Puede este gato ser la misma materialización del deseo de D por su amiga?